Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Querida familia, es un placer, una alegría volver a encontraros en este tercer domingo de Pascua para compartir con vosotros la palabra de Dios. Bienvenidos a todos a Palabra de Dios para cada día. Tercer domingo de Pascua. Como bien lo sabemos, los domingos de Pascua el Señor aparece a sus discípulos, a sus apóstoles. En este tercer domingo vuelve a aparecer a dos de sus discípulos, que son los discípulos de Emaús, porque ellos viven en Emaús. Amados hermanos y hermanas, acerca de los discípulos de Emaús, de este pasaje que encontramos en San Lucas 24, hay muchas cosas que se pueden decir, muchísimas lecciones que podemos sacar para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Me gustaría daros tres pequeñas enseñanzas y brevemente. La primera, Jesús aparece a sus discípulos, aparece en sus dudas, como lo hizo el domingo pasado para Santo Tomás, aparece esta vez a los discípulos de Emaús, que iban de Jerusalén a Emaús, y estaban muy destrozados en su interior. Habían perdido la confianza, habían perdido la alegría de seguir a Cristo, porque ellos pensaban que era el Salvador del pueblo de Israel. Y ahora, viendo cómo se ha muerto, estaban totalmente sin ánimo, sin ninguna confianza. En eso, Jesús se acerca de ellos como un extranjero, como un forastero, para preguntar por qué estaban tan tristes. Pero después de contar a Jesús su angustia, su falta de ánimo, porque habían perdido la confianza, la esperanza, Jesús les habla de manera muy fuerte. Pero ¿por qué estáis tan torpes? ¿Os falta la inteligencia para entender la palabra de Dios? ¿No sabéis que el Hijo de Dios tiene que padecer y sufrir así para salvar a su pueblo? ¿No lo sabíais? Y Jesús empezó a explicarles la palabra de Dios, empezando por Moisés y todos los profetas acerca de su propia vida. La primera lección es esta: Jesús siempre se acerca de nosotros. Jesús resucitado no nos abandona. Jesús no se ha huido de nosotros después de resucitar, pero Jesús anda en nuestros caminos. Que en esta vida hay muchos caminos. La vida misma es un camino, es un recorrido. Y en este recorrido conocemos momentos de dificultad, momentos de alegría, pero también momentos de pena, de tristeza, donde nuestros ánimos están totalmente al suelo. Pero Jesús en nuestra fe está con nosotros. Se acerca de nosotros, a veces como un forastero, como un extranjero, para hablar con nosotros, para decirnos: no perdáis la confianza. Y la segunda lección la encontramos en la explicación que Jesús hace de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hay que reconocerlo, que si no profundizamos la palabra de Dios, nuestra fe no puede crecer. Nuestra fe no puede andar por caminos seguros, porque en la palabra de Dios encontramos la fortaleza para superar nuestras dudas. Como dice San Jerónimo, quien desconoce la palabra de Dios no conoce a Cristo. Porque en saber, en hundirnos, en dejarnos llevar y profundizar cada día más la palabra de Dios, nos acercaremos más al conocimiento de Jesús. Estaremos más íntimos de Jesús, porque Él mismo es la palabra de Dios hecha carne. Es importante, hermanos y hermanas, que estemos atentos a la palabra de Dios. A veces en las celebraciones eucarísticas nosotros tenemos prisa, el sacerdote habla 5 minutos y empezamos a mirar el reloj, que queremos salir y ya, habla mucho, habla demasiado. Claro que cada uno tiene su manera de hablar, pero yo creo que en una celebración eucarística la palabra de Dios también tiene su importancia. Por eso empezamos siempre por la palabra de Dios en los sacramentos. Empezamos para profundizar la palabra de Dios en lo que vamos a cumplir en el sacramento. Así que paciencia, hermanos y hermanas, cuando estemos en misa. Y sobre todo a la hora de la meditación, de la proclamación de la palabra de Dios y del comentario de la palabra de Dios.
escojamos lo que a nosotros nos ayudará a crecer en nuestra fe y a acercarnos a Jesús, para no hundirnos en la desesperanza, para no perder nuestra fe, que en esta vida hay muchos caminos y también caminos de dificultad segura. Y en tercer lugar, los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús al partir el pan. Hermanos y hermanas, una vez más volvemos a repetir la importancia de la Santísima Eucaristía, sobre todo en la misa del domingo, porque ahí se congrega el pueblo de Dios. Ahí recibimos la palabra que Dios quiere compartir con nosotros para la semana. Ahí recibimos fortaleza, ánimo, confianza y alegría para superar nuestras penas. En el cuerpo de Cristo, en su sangre, recibimos este alimento para la eterna salvación. La Santa Misa a la que participamos es la fuente y la cumbre de nuestra fe cristiana. Toda la obra evangelizadora de la Iglesia tiene que ir hacia la Santísima Eucaristía. No hay evangelización que tendrá sentido sin el sacramento de la Eucaristía. Hermanos y hermanas, nosotros creemos firmes que Jesús está presente en su cuerpo y en su sangre. No es un símbolo, no es solamente una muestra, no es solamente un recuerdo. Jesús se hace de verdad presente en su cuerpo y en su sangre. Y al comulgar recibimos a Jesús mismo resucitado, Jesús que se da a nosotros para que tengamos vida eterna. Sí, hermanos y hermanas, proclamamos que Jesús está vivo, ha resucitado y se da a nosotros en cada Eucaristía. Que su gracia descienda sobre vosotros y vuestras familias en este domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Cuidaos mucho, queridos hermanos y hermanas, y por la gracia de Dios, nos vemos el próximo domingo. Adiós.